En el sur de Inglaterra está uno de los monumentos prehistóricos más famosos y enigmáticos del mundo, Stonehenge. Este enorme círculo de piedra fue erigido hace 4.500 años por el hombre neolítico. Con sus herramientas de piedra, construyeron el monumento más espectacular de la prehistoria. Son casi las 6 de la mañana. El sol sale poco a poco. Y para ser sincero, hace frío. Sin embargo, este es un momento que no me perdería por nada del mundo, el amanecer de Stonehenge. Este privilegio me lo dio uno de los arqueólogos más reconocidos del Reino Unido, Mike Parker Pearson, quien ha dirigido un programa de excavación muy ambicioso por más de 15 años. Se unió a un equipo de especialistas y a expertos en tecnología avanzada para investigar sus suposiciones e intuiciones. Los resultados que lograron son alucinantes, particularmente esta pregunta: ¿quiénes fueron los constructores de Stonehenge? Los constructores de Stonehenge. Hola, Mike. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Muchas gracias por invitarme. Para nada. Sí, es impresionante. Es mi primera vez ¿Sí? aquí. ¿La primera vez? Este es un monumento extraordinario. Mira el tamaño de estas piedras. Y la luz matutina en las piedras es magnífica. Es un momento muy especial para verlo. El amanecer y las piedras. Incluso puedes ver sus siluetas en las sombras. Lo sorprendente de esto son los bloques gigantes, porque podemos imaginarnos la enorme cantidad de fuerza para transportarlos y alzarlos. Sí, los más grandes pesan más de 30 toneladas. Así que se requerirían cientos de personas para extraerlos, arrastrarlos y luego alzarlos. Cabe acotar que con los martillos de piedra le dieron forma a estas rocas. Es decir, martillaban una y otra vez, así que es una enorme cantidad de trabajo, no para cientos, sino para miles de personas. Y estas piedras no son de aquí, provienen de canteras lejanas. Sí, creemos que muchas de las grandes piedras, las que llamamos sarsen, estaban al norte, a 30 kilómetros de aquí, pero fue una sorpresa cuando los geólogos se enteraron de que las piedras pequeñas, las piedras azules, provenían del oeste de Gran Bretaña, del oeste de Gales, a 240 kilómetros de distancia. No son tan grandes y solo pesan entre 2 y 3 toneladas. Pero aún así es un viaje admirable. No hay otro lugar en Europa, en la prehistoria, donde las piedras las hayan movido tan lejos. La madera para que las piedras se deslizaran, los trineos para que se asentaran las rocas, las cuerdas para tirar de ellas. Es el manejo de muchos recursos naturales y, por supuesto, alimentar a los trabajadores. Por lo tanto, fue un proyecto de gran envergadura, con materiales y gente. Fue el proyecto más extraordinario jamás presenciado. ¿Quiénes fueron las personas que hace 4.500 años lograron esta hazaña? Debido a la ausencia de escritos, esta pregunta angustió mucho tiempo a la comunidad científica.
Hace varios meses, los arqueólogos descubrieron algo fundamental sobre la identidad de los constructores. Estos hombres y mujeres no eran un grupo étnico nativo del Reino Unido. Esta información se debe a una nueva técnica que permite la extracción de ADN de cientos de esqueletos del período neolítico. Lo revolucionario en este estudio no es solo la escala de la muestra, sino también el método. Solíamos pensar que los dientes tenían el ADN mejor conservado, pero en realidad es el hueso que rodea el canal auditivo, el hueso petrous. Es el hueso más denso del cuerpo humano y aquí es donde se conserva mejor el ADN. ¿Eso significa que puedes recuperar el ADN de los antiguos esqueletos que antes era imposible de recolectar? Sí, las posibilidades son maravillosas y por primera vez para Gran Bretaña tenemos casi 100 genomas y eso nos permite analizar la población y cómo cambió a través del tiempo. ¿Y cuáles son los resultados de estos análisis? Parece que tenemos una colonización de granjeros del continente. Pero una vez que esos grupos se trasladaron a Gran Bretaña, no hay tal integración con la población indígena, o si la hay, es muy pequeña. Este es un resultado muy interesante porque nos muestra que fueron invadidos y colonizados. Así que, en cierto modo, podría decirse que son estos inmigrantes quienes quizás estuvieron en el origen de Stonehenge. Sí, trajeron comida, cereales y animales domesticados. Pero también trajeron una cultura con ellos. Algunas de las primeras tumbas construidas en Gran Bretaña por los neolíticos eran megalíticas. Así que este es un evento cultural que trae una nueva forma de vida y, por supuesto, las semillas de la construcción del megalito que darían lugar a Stonehenge. Con este estudio, Mike estableció que después de una larga migración por Europa, llegaron los granjeros neolíticos, alrededor del 4000 a.C. a las Islas Británicas, donde los únicos habitantes eran cazadores-recolectores. En un milenio, estos inmigrantes se establecieron en el territorio, construyendo megalitos y círculos de piedra. Stonehenge es el último círculo megalítico que construyeron en el tercer milenio antes de Cristo. Mike descubrió que los descendientes de los primeros colonos construyeron un primer círculo de 56 piedras. Las famosas piedras azules bajo las cuales los constructores enterraron a sus muertos. 400 años después, generaciones sucesoras cambiaron esta estructura. Agregaron 5 trilitones monumentales de 7 metros de altura. Ese conjunto estaba rodeado por 30 gigantescos bloques de arenisca rematados por dinteles que coronaban este gran monumento. Una tarea colosal que hizo pensar a los estudiosos que los constructores estaban obligados a realizar trabajos forzados. Las recientes excavaciones de Mike en las cercanías de Dorrington Walls contradice esta teoría. Dorrington Walls es este inmenso anillo de tierra, un gran recinto artificial construido durante el período neolítico, llamado también henge. Dime, Mike, ¿un henge es este relieve que forma un círculo a nuestro alrededor? Sí, así es. Esto es Dorrington Walls. Tiene 440 metros de diámetro. Es el henge más grande y estamos a solo 2 kilómetros de Stonehenge. ¿Y qué has encontrado tanto adentro como afuera? Debajo, antes de su construcción, hay restos de casas. Y por la densidad de estas y los lugares donde las encontramos, creemos que originalmente hubo cientos y hasta miles de hogares aquí. Los arqueólogos han excavado aquí por 4 años.
Debajo de las paletas de las excavadoras aparecieron las huellas de las casas de madera. Una inmensa aldea que ayudó a avanzar en la investigación de los constructores de Stonehenge. Esta aldea constaba de cientos de casas pequeñas, casi todas idénticas. Construidas en madera, eran cuadradas. El plano de la ciudad era circular, dividido en distritos. En el centro, 5 casas separadas, quizás la de los jefes de la comunidad. ¿Cuál fue la relación entre esta aldea y el monumento funerario de Stonehenge? Dime, Mike, ¿cuál es tu estimación de la población de este pueblo? Estimamos que quizás 4 o 5 personas vivían en cada casa. Entonces, podría ser una población de 4.000 personas o más. Más de 4.000 personas, enorme para ese momento, ¿verdad? No hay nada igual en Gran Bretaña ni en el noroeste de Europa. En el Neolítico, que fue un periodo de asentamientos dispersos, se trata de los asentamientos individuales más grandes vistos. ¿Y cuál es la relación entre estas personas y Stonehenge? La datación por radio de carbono muestra que esta villa estuvo ocupada durante el periodo de construcción de Stonehenge. Por lo tanto, es muy probable que aquí sea donde vivieron los constructores de Stonehenge. A través de la investigación de estas casas, se encontró información sobre los constructores y sus estatutos. ¿Eran esclavos como se creyó durante mucho tiempo? Los arqueólogos descubrieron que los interiores de las casas eran cómodos. Encontraron bancas para dormir, almacenes y una chimenea central. Para reflejar la luz, las paredes y los pisos estaban cubiertos con barro y cal. Dime, ¿cómo lo describes? No tengo la impresión de que se tratara de una ciudad esclava como antes se pensaba. Exacto, porque las casas son iguales a las que encontramos en los asentamientos más pequeños. Así que estas casas pequeñas con una chimenea en el centro, camas en cada lado y contra las paredes, son evidencias de una estructura doméstica estándar. Así que se trata de personas comunes que vivieron aquí, hombres y mujeres e incluso niños, no esclavos. Entonces, los constructores fueron hombres y mujeres que vinieron aquí para construir Stonehenge. Pero los arqueólogos hicieron otro descubrimiento aún más sorpresivo. La aldea estaba ocupada solo por temporadas. Los constructores no vivían aquí durante el año. ¿Qué información condujo a esta hipótesis? Estos miles de huesos, en su mayoría de cerdos, fueron desenterrados fuera de las casas. Restos de grandes banquetes. Son estudiados en la Universidad de Sheffield, al norte de Londres. Aquí, en el Laboratorio de Arqueozoología de Humberto Alvarela. Los estudios demostraron que la mayor parte del año los constructores vivieron y criaron a sus animales lejos de Stonehenge. Al observar la base del análisis de los isótopos en los dientes del ganado, y en particular el isótopo en el estroncio, pudimos asociar a estos animales con el área donde vivían cuando pastoreaban. Sabemos que muchos de ellos no provenían del área de Dorrington Walls, procedían de diferentes áreas, no solo de una, sino varias.
Sí, los isótopos son elementos químicos que se encuentran en las rocas y son específicos de una región y entran en la cadena alimenticia a través de las plantas, se traspasan a los animales y por último a los humanos. Después forman parte del esmalte dental, permitiéndonos saber en qué región se criaron los animales y de dónde vinieron los humanos. Es correcto. Y en algunos casos, las pistas que obtenemos son de animales que recorrieron largas distancias, tan lejos como Escocia o Gales. Así que la gente que venía con estos animales eran sacrificados y consumidos. Para resumir, podemos imaginar grupos que vinieron de muchas partes de Inglaterra con sus animales y darse un festín en Dorrington Walls y construir Stonehenge. Sí, eso creemos. Humberto también determinó que los constructores se reunían principalmente en invierno. Nacidos en primavera, estos cerdos fueron sacrificados a los 6 meses cuando aún no eran adultos. Al observar con cuidado la edad de la mandíbula y el maxilar de los cerdos, concluimos que la cumbre de los sacrificios era en invierno. Y tenemos un increíble muladar con una gran concentración de cerámica, sílex y huesos de animales que parecen estar relacionados con un repentino estallido de actividad que afectó de gran manera al paisaje. Es decir, es muy alucinante imaginar a toda esta gente viniendo de muchas áreas diferentes y poblando este lugar. Verdaderamente es fascinante. Por lo tanto, los constructores de Stonehenge vinieron de todo el país para pasar unos meses de invierno y pusieron sus energías en este gran proyecto arquitectónico. ¿Por qué durante esta temporada específica? ¿Qué motivó su llegada en una época tan fría del año? Los arqueólogos encontraron la respuesta al estudiar la trayectoria del Sol. Descubrimos que este es uno de los grandes temas de Stonehenge. Monumentos alineados hacia las direcciones del solsticio, en especial en invierno. Parece que para ellos este era uno de los motivos principales de este paisaje. Stonehenge es el cementerio más grande del tercer milenio antes de Cristo en Gran Bretaña. Así que tenemos tumbas con esta alineación en el amanecer o el atardecer en el invierno. Lo que creo que es importante es que la mitad del invierno está asociada con la muerte. Los constructores de Stonehenge vinieron aquí para venerar a los muertos. Pero Mike también entendió que celebraban a los vivos. Él comprendió esto gracias a otra construcción, ubicada cerca de la aldea de Dorrington Walls, llamada Woodhenge. Estos postes de concreto marcan el lugar donde habían postes de madera, hace 4.500 años, al mismo tiempo que Stonehenge y Dorrington Walls. Y lo que es interesante es que el eje de este monumento, que es un óvalo, apunta hacia el atardecer en invierno, por lo que es el mismo que está en Stonehenge. Con los datos recopilados por los científicos, ahora sabemos cómo se veía este monumento. Consistía en pilares altos de madera, dispuestos en 6 círculos concéntricos. Los arqueólogos creen que algunos de estos anillos pudieron rematarse con dinteles. Su propósito exacto sigue siendo un misterio, pero según Mike, los constructores lo erigieron para celebrar la vida. ¿Y cómo explicas que Stonehenge está hecho de piedra y que aquí usaron madera? La principal diferencia parece estar en lo que sucedía en ambos lugares. En Stonehenge enterraban a los muertos, pero no hay evidencia de otras cosas.
En cambio, lo que encontramos aquí fueron muchas casas, pero no restos humanos. Entonces, el contraste entre la madera y la piedra es uno entre la transitoriedad en la vida y la inmortalidad que pudiese existir. Piedra para los antepasados y la madera para los vivos. Según Mike, estos dos monumentos que representan la vida y la muerte estaban unidos por un camino procesional. Y descubrió un camino que desciende desde la aldea hasta el río. Según él, durante ciertos rituales como el solsticio, los constructores bordearon el río durante más de 2 kilómetros. El agua jugó el papel simbólico de la transición del dominio de los vivos a los muertos. La gente luego tomó otro camino que los llevó a Stonehenge. Los arqueólogos estiman que, en ese momento, el 10% de la población de Gran Bretaña participó en esta procesión. Mike demostró que estas grandes ceremonias estaban relacionadas con la construcción de Stonehenge. El proceso de construcción de estos monumentos fue un acto de fe para estas personas neolíticas. Pensamos ahora que la importancia estaba en el acto. Lo significativo era la edificación. Y cuando estaba lista, se iban. No tenemos evidencia de alguna actividad sustancial dentro de este monumento. Así que no imaginemos que Stonehenge era usado a diario por sacerdotes. No, eso no parece coincidir con la realidad, porque las excavaciones revelan que está lleno de escombros, por lo que parece que fue un sitio de construcción. Así que solo lo construyes y te vas. Interesante. Cuando Stonehenge fue terminada, los constructores abandonaron el lugar. Nadie sabe cómo fue usado o con qué frecuencia. Sin embargo, lo que se sabe es que 500 años después del final de este gran proyecto, el paisaje alrededor de Stonehenge cambió de repente. Estas son tumbas de un nuevo tipo e indican que comenzó una nueva era en Stonehenge. Estos montículos que vemos alrededor de la región son también estructuras funerarias, pero posteriores a Stonehenge. Sí. Ahora estamos alrededor del año 2000 a.C. La fase principal de Stonehenge se construyó casi medio milenio antes, pero el paisaje a su alrededor se transformó. Estos túmulos redondos se construyeron a lo largo del terreno. Tenemos casi un millar de ellos en Saltbury Plain, cerca de Stonehenge. ¿Y qué sabemos sobre ellos? ¿Quién está enterrado aquí? Las personas enterradas aquí son muy diferentes a los granjeros neolíticos que construyeron Stonehenge. Nunca han sido excavados, por lo que sus ocupantes han permanecido intactos durante 4.000 años. Pero para otros entierros como este, tenemos a algunas de las personas más ricas de Gran Bretaña enterradas en esta área, adornados con oro y con artículos caros como dagas con un exquisito mango adornado con oro. Así que estas no eran personas comunes, eran los más altos de la jerarquía social. Y sin embargo mantienen una relación con Stonehenge, el antiguo Stonehenge. Sí, aunque Stonehenge se convierte en un monumento antiguo en este punto, aún conserva su papel como foco en este lugar, porque están dispuestos de tal manera que todos miran hacia Stonehenge. No solo aquí en esta cresta, sino en todas las crestas que lo rodean. Hay hileras de los estimados muertos,
observando desde sus túmulos, los túmulos de este centro antiguo. Es muy antiguo, ya tuvo su momento. En cierto modo, este es también el final de los megalitos. Asimismo, es el final de la construcción del megalito, porque esta fue la transformación de la edad de piedra en la edad del bronce, por lo que la edad de los metales al fin llegó. Stonehenge traspasó los siglos. Hoy, el recuerdo de quienes lo construyeron surge del pasado lejano. Después de más de 15 años de investigación, se ilumina el misterio de Stonehenge, las creencias y los estilos de vida de estos hombres y mujeres de la prehistoria.